Listo, ya vi que están muy interesados, así que por eso nos han ido por su café. Sí, vamos a poner los videos que puse al principio porque no los viste tú y muchos han llegado recién ahorita. No sé si necesitas que te ayuden, pero habían 3 videos de YouTube. Si puedes poner tal vez los 2 primeros, para los que van llegando recién los puedan ver. Los 2 primeros que pusimos. Y es muy importante porque va un poquito, es un preámbulo para el tema que estamos tocando. Cuando estén listos, no, ese no es el, bueno, Damari sabe. Vamos a ver otra vez los videos que vimos al principio para los que acaban de llegar entiendan un poquito más de lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Listos? El volumen, por favor. No van a creer. ¿Pero qué te pasa? ¡Estás muy lento! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Lárgate a tu pueblo! Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know ¡Eres un incompetente! ¡Estás despedido! ¡Despedido! Listo, gracias. Me gusta lo que dice al final, haz que vean lo mejor de ti. Ahora, ¿podemos nosotros llegar a, sin la ayuda de Dios, hacer lo mejor a nosotros? No. Para los que acaban de llegar, el tema de hoy es cómo parecernos más al Señor Jesús. ¿Cómo podemos llegar a poder seguir sus pasos? ¿Cómo podemos llegar a ser como el Señor Jesús fue? Y el preámbulo o lo que quisimos hacer con estos videos fue
que no solamente pensemos en que nosotros, al seguir los pasos del Señor Jesús, al ser como el Señor Jesús fue, no solamente nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a nuestros hijos. Porque como ustedes pueden ver en esos videos, los hijos imitan todo lo que ven en sus padres. Me da mucha curiosidad el niño al final cuando besa a su mamá porque ve que el papá la besa. ¿Qué ejemplo quieres ser tú para tus hijos? Ahora, ustedes pueden decir, no, pastor, yo trato de ser lo mejor para mis hijos, yo trato de ser el mejor ejemplo. Pero déjenme decirles algo, sin Dios es muy difícil que tú puedas ser lo mejor de ti. Siguiendo los pasos del Señor Jesús, tú puedes llegar a ser lo mejor que puedes ser. Puedes llegar a lograr hacer lo mejor de ti. Entonces, el tema de esta noche, y usamos de preámbulo los videos, es cómo podemos llegar a ser lo mejor en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos dejó huellas, el Señor Jesús, que nosotros podemos seguir para ser como Él. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo en la Escritura, el cual nosotros podemos seguir para ser igual que Él. Pastor Arturo, ¿por qué es importante que seamos igual que el Señor Jesús? Lo acabamos de ver. Nadie puede controlar nuestro mal humor. Nadie puede controlar el que seamos mentirosos. Nadie puede controlar el que seamos engañadores. Nadie puede controlar el que queramos robar algo. Solamente el poder del Espíritu Santo, solamente el haber aceptado al Señor como nuestro Salvador, causa esa transformación en nosotros que hace que seamos muy buen ejemplo. Entonces, si no lo hacen ustedes por ustedes, háganlo por sus hijos. ¿Qué clase de ejemplo quieres ser tú para tus hijos? Como dice al final del video, sé lo mejor. ¿Cómo dice? Sé lo mejor de ti. Haz que vean lo mejor de ti. Salud. ¿Cómo puedes lograr tú que se vea lo mejor de ti? Digan conmigo, siguiendo los pasos del Señor Jesús. Porque obviamente si seguimos el ejemplo del Señor Jesús, no hay manera en que nos equivoquemos. No hay manera en que cometamos un error. No hay manera en que hagamos algo malo si el ejemplo que seguimos es el ejemplo del Señor Jesús. Si los pasos que seguimos para nuestra vida son los pasos que nos dejó marcado el Señor Jesús, no hay manera de que nos equivoquemos. No hay manera de que hagamos algo que esté mal. El punto de esta noche es ese, de que sepamos cuáles son los ejemplos o los pasos que nos dejó el Señor Jesús, los cuales debemos de seguir. Nos quedamos en 1 de Pedro 2, 21, en esta versión que dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, digan conmigo nuevamente, Él es mi ejemplo. Y deben de seguir sus pasos, dice la Escritura. O sea, no es una opción que tú tienes. No es una opción que tú digas, bueno, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. La palabra de Dios dice que así como Él sufrió por ti, tú también vas a poder tal vez sufrir, pero vas a seguir el ejemplo que Él dejó. Los pasos que Él pisó, para que tú puedas ser igual que Él. Les dije al principio que el Señor Jesús no vino a morir por nosotros nada más para que nosotros podamos ir al cielo. No vino a derramar su sangre nada más para que nosotros podamos estar limpios de nuestros pecados. El Señor Jesús vino a dejarnos su ejemplo, sus pasos, para que nosotros podamos caminar sobre ellos y vivir una vida como la que Él vivió. Y vuelvo a repetir nuevamente, yo quiero que esto se les grabe y se vayan a dormir hoy día pensando en esto. ¿Por qué es importante que sigamos los pasos del Señor Jesús? Porque todos los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos nos imiten. Pero ¿qué van a imitar nuestros hijos si nosotros no tenemos a quién imitar que es más grande que nosotros? Yo les aseguro que si ustedes imitan la vida del Señor Jesús, sus hijos imitarán la vida de ustedes y ustedes verán los resultados. Les mostré un video, ya no lo vamos a ver, pero les mostré un video como Alonso, me mandó un video mi hijo Alonso. Yo cuando estudio los sábados en la tarde, en la noche, trato siempre de tener un ambiente tranquilo y él a veces está conmigo y me acompaña, él está ayudándome buscando escrituras. Y un día puse música, dice ahí en YouTube, música para estudiar, música clásica, música instrumental.
Y con eso me ayuda a estudiar porque no me desconcentra de lo que estoy leyendo. Si pusiera música tal vez con letra, pues obviamente me desenfoco en lo que estoy estudiando. Y me causó mucha curiosidad que Alonso me mandó un video donde él está estudiando para un examen y está haciendo lo mismo. Pone música clásica acá, dice él, para poder estudiar como mi papá estudia. Hermanos, hermanas, les quiero decir una cosa. Nuestros hijos se fijan mucho en nosotros. Están constantemente fijándose en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Váyanse hoy, adultos, con esa idea. ¿Qué ejemplo quisiera que mis hijos sigan? Si es el ejemplo que yo les doy, ¿a quién estoy siguiendo yo como ejemplo? Si me acompañas ahora, igual, 1 Pedro 2:20, pero en la Nueva Traducción Viviente, por favor. ¿Esa es? Ok, perdón. Ahora llévame a 1 Pedro 2:21, pero la palabra España. Una traducción más vamos a leer. ¿Sí están aprendiendo? Sí se está entendiendo, ¿no es cierto? Digan conmigo, yo quiero imitar al Señor Jesús. Y como vimos al principio, les pregunté a algunos, para los que han llegado un poco tarde, les pregunté a algunos qué característica o qué es lo que tú conoces del Señor Jesús. Muchos me dijeron amor, otros me dijeron, creo, la humildad, el perdón, otros me dijeron la manera en que Él hablaba. ¿Qué tanto tú mismo, pregúntate, qué tanto tú conoces del Señor Jesús? Si yo te preguntara a ti, ¿qué conoces del Señor Jesús? ¿Cómo era el Señor Jesús? ¿O cómo puedes aplicar algo que el Señor Jesús hacía, que tú lo puedes hacer, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús? ¿Tienes una respuesta? ¿Sabrías qué decirme? ¿Sabrías decirme, bueno, yo sé que el Señor Jesús hacía esto y yo por eso lo hago de la misma manera? Porque la palabra de Dios nos dice que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pasos. ¿A qué se refiere eso la Escritura cuando dice que sigamos sus pasos, sigamos su ejemplo? Que nosotros tomemos nuestra propia decisión y digamos, no, pues el Señor Jesús lo hacía así, pero yo lo voy a hacer de otra manera. No, debemos seguir exactamente los pasos que nos dejó el Señor Jesús. Debemos de actuar de la misma manera que el Señor Jesús actuaba. 2:21, por favor. Precisamente a eso habéis sido llamados, a seguir, digan conmigo, las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. Entonces, esta noche yo quisiera que ustedes se vayan con esta idea. Olvídense ya de lo que ustedes piensan o lo que ustedes opinan o de lo que ustedes dicen de esta manera se va a hacer. Es muy simple y sencillo. Si tú quieres vivir una vida como la que vivió el Señor Jesús, si tú quieres tener los resultados que la palabra de Dios nos promete, si tú quieres que tus hijos sigan el ejemplo tuyo y tengan una vida de éxito, el Señor Jesús nos dejó huellas, las cuales nosotros debemos de seguir. El ejemplo de nuestro Señor Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Y como les dije anteriormente, miren qué hermoso. Al nosotros imitar a nuestro Señor Jesús, nos aseguramos de dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Ya no tienes que pensar tú, ¿le estaré dando un buen ejemplo a mi hijo? ¿Será bueno lo que estoy haciendo? Cuando me vean ellos, ¿será bueno lo que aprendan? Yo te digo una cosa esta noche, si tú estás siguiendo los pasos, si tú estás siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, tienes una garantía en la palabra de Dios de que lo que estás haciendo está bien, y si tus hijos siguen tus pasos, van a estar haciendo lo correcto. Analicemos ahora algunos ejemplos de cómo actuaba o cómo era el Señor Jesús. Número 1 va a ser su ejemplo de amor. Su ejemplo de amor. Jesús mostró su gran amor para con nosotros cuando dio su vida por nuestros pecados. Jesús mostró su gran amor por nosotros cuando dio su vida por nuestros pecados. Al hacer esto, el Señor Jesús nos mostró el verdadero amor. Juan 15, del 12 al 14, por favor, en la versión Dios habla hoy. Al hacer esto, el Señor Jesús nos mostró el verdadero amor. Juan 15, del 12 al 14, en la versión Dios habla hoy. Dice así: mi mandamiento es este, que se amen unos a otros
como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cómo somos amigos del Señor? Todos se quedaron callados. La pensaron mucho, ¿ah? Pastor Arturo, no sea malo. La pensaron mucho. Otra vez, otra oportunidad. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La pregunta es rápida. ¿Cómo somos amigos de Jesús? Ahora, cada uno tiene que buscar en la Biblia, porque esa noche obviamente nos estaríamos acá hasta la madrugada, buscando lo que el Señor Jesús nos manda que hagamos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Romanos 5, 6, 8, por favor, en la versión Dios habla hoy. Aún siendo pecadores, Dios dio su vida por nosotros. Perdón, el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Aún siendo pecadores nosotros, Él dio su vida por nosotros. Romanos 5, del 6 al 8. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. Díganle que está a tu lado, Él murió por ti. Díganle que está a tu lado, Él murió por ti. Ahora voltea al que está al otro lado, a mí dile, por ti también murió. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 2:20, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién vive en nosotros? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué vas a hacer con ese cuerpo que no te pertenece, sino que le pertenece a Cristo? Hazte esa pregunta. ¿Qué voy a hacer con este cuerpo que ya no me pertenece, sino que le pertenece a Cristo, que murió por mí? Si me das el mismo, pero en traducción en lenguaje actual, por favor. Gálatas 2:20 en traducción en lenguaje actual. Otra versión. Dice así: en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Él me amó y quiso morir para salvarme. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. Hazte esta pregunta: ¿estás tú mostrando tu amor para con Dios y el prójimo? Ojo que puse aquí primero Dios y no el prójimo. Porque nuestro amor debe ser primero ¿hacia quién? Hacia Dios. Analízate tú y pregúntate esto: ¿estás tú mostrando tu amor para con Dios y el prójimo?
Digan conmigo, ese es un ejemplo que debo de seguir. ¿Qué ejemplo? El amor de Dios. El amor de Dios tan fuerte que fue de mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ahora, el Señor nos dice que amemos a todos. Levanten la mano, no la levanten mejor. ¿A quién se le hace difícil amar a ciertas personas? ¿A quién se le hace difícil amar a quien nos hace daño? Perdón. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, en vez de hacerles un bien, hacerles un mal? Pero la palabra de Dios dice que el amar es no hacer daño. Y Él nos pide que amemos a todos. O sea, yo me encuentro en una contradicción, no una contradicción, digo, me encuentro en una encrucijada. Porque les confieso, hay algunos que les quisiera ir y bajarles las llantas de veces. Pero Pastor Arturo, ¿por qué dices eso? Pero la verdad es que me acuerdo lo que dice el Señor Jesús y se me pasa. La palabra de Dios nos dice que amemos a todos. No nos dice que amemos a los que nos aman. No nos dice que amemos a los que nos hacen un bien. No nos dice que amemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras esposas. No, no, no. La palabra de Dios nos dice que amemos a todos por igual. De que va a tener más, ¿cómo se puede decir? No validez, no importancia. Pero el que ama a quien le hace mal, tiene más, es más difícil, pero tiene como más valor. La Biblia no te dice, el que te ama menos, ve y hazle algo tú malo. ¿Cómo amas tú? No, Pastor Arturo, a mí el que me hace me la paga. Ok, pero eso no dice la palabra de Dios. Y estamos estudiando que debemos de vivir de la manera en que el Señor Jesús vivía. Debemos de vivir de acuerdo a cómo Él nos enseñó que debemos de vivir. Yo les digo y les confieso, a veces para mí se me hace muy difícil amar a ciertas personas. Y más que todo cuando me hacen un mal. Pero la palabra de Dios me dice que haga lo contrario a odiar. Ahora no me dice que vaya y los apapache, los bese y los abrace. Pero cada vez que piensen en hacerles un mal, debo de pensar en la palabra de Dios me dice que ame inclusive a los que me hacen un mal a mí. O sea, no les estoy diciendo ahorita que ustedes vayan y le den un abrazo a quien les roba o les hace un mal directamente. Pero la palabra de Dios dice que debemos de amar. Amar a todos. Amar y no hacer daño. Entonces, cuando tú tienes esa, o de repente soy yo el único acá, ¿no? Y ustedes son unos santos. Pero cuando me entran esas ganas de querer desquitarme con alguien que me está haciendo mal, la palabra de Dios me lo prohíbe. La palabra de Dios me dice que si quiero vivir de acuerdo a como el Señor Jesús vivió, yo debo de amar inclusive a los que me hacen un mal. Entonces, si esta noche ustedes se van con algo, váyanse con esta idea. De que si tú quieres vivir de acuerdo a como el Señor Jesús vivió y nos enseñó y nos dejó un ejemplo, uno de los ejemplos que Él nos dejó es de que debemos de amar a todos, no importa lo que ellos nos hagan a nosotros. Pastor Arturo, ¿y por qué es importante? Porque le estás dando un precedente a tus hijos, les estás dando un ejemplo a tus hijos. Tus hijos nunca te van a decir, papá, pero cuando alguien te hace mal tú vas y no, papá, tú eres un ejemplo que yo quiero seguir porque no importa lo que te hagan, tú sigues amando a las otras personas. ¿Qué pasa cuando alguien te corta el camino en la calle? ¿Qué pasa cuando te vas a estacionar, y me ha pasado a mí mucho, y vino uno más vivo y se mete donde te ibas a meter? Tú respetas la luz, te esperas, y viene otro y se mete. ¿Qué haces? A mí me dan ganas de bajarme y traer el bate que tengo. No, mentira. Pero les hablo con sinceridad para que vean que no es que a nosotros nomás nos pase, nos pasa a todos. Todos tenemos eso de decir, Señor, qué difícil es amar a todos. Qué fácil es amar a quien no nos hace daño. Qué fácil es amar a quien nos hace un bien.
qué fácil es amar a quien nos ama. Pero la palabra de Dios dice que debemos de amar a todos, inclusive a los que nos hacen un mal. Y haciendo esto, estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor Jesús vivió. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. ¿Qué es amar? Es no hacer daño. Es difícil, digan conmigo, es difícil. Pero el Señor Jesús nos dejó huellas, nos dejó un ejemplo de cómo Él, y creo que este es el mayor ejemplo. ¿Qué dijo Él cuando estaba crucificado y a punto de morir? O dijo, Padre, manda unos rayos que los revienten a todos. O mañana o cuando ya mueran, haz un terremoto y mátalos. No. El Señor Jesús nos dio un ejemplo, que inclusive cuando le hicieron lo que le hicieron, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién te hace un mal a ti? Tú volteas y le dices, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. O volteas y dices, Señor, ahí te lo encargo. Ahí te lo encargo. Vivamos con el ejemplo del Señor Jesús. Vivamos con el ejemplo del Señor Jesús. El ejemplo del Señor Jesús es que debemos de amar a todos como Él amó. Amó tanto al mundo que vino a dar su vida por nosotros. Vino a dar su vida por nosotros. Y pues tengo más para compartir, pero voy a guardar algo para el jueves. ¿Aprendieron algo? Váyanse hoy con esta idea. El vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos dejó, y hemos visto con las Escrituras de que Él mismo dice que yo vine y les dejé un ejemplo, les dejé huellas que ustedes pueden seguir. Nosotros podemos vivir como el Señor Jesús vivió. Nosotros podemos hacer lo que el Señor Jesús hizo. Podemos amar como Él amó. Podemos perdonar como Él perdonó. ¿Y por qué es importante, Pastor Arturo, que vivamos como el Señor Jesús? Es importante no solamente porque nos beneficia a nosotros, sino es importante por nuestros hijos. Es importante por el ejemplo que damos a nuestros hijos. Es importante porque de esa manera demostramos hijos de quién somos. Y obviamente este tema va casi de la mano con lo que estuve compartiendo con ustedes hace un par de semanas. Somos hijos de Dios, somos herederos, somos santos. Como hijos de Dios debemos de poner todo de nuestra parte para vivir cada día más pareciéndonos a nuestro Padre. ¿Amén? ¿Aprendieron algo? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste esta noche de estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que fue clara, fue precisa. Y hoy, Señor, de acuerdo a lo que nos dice tu palabra, no hemos venido con las manos vacías. Hoy, Señor, te traemos nuestros diezmos, te traemos nuestras ofrendas, porque como hijos obedientes, Señor, sabemos que debemos de ponerte a ti primero. Es por eso, Señor, que no venimos con nuestras manos vacías. Tú das semilla al sembrador y tú nos pides que te honremos con nuestro 10%. Con todo lo que ganemos, Señor, con todos los ingresos que hayamos tenido, debemos de traerte siempre el 10%, Señor. Tu palabra dice que si así lo hacemos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Y porque nosotros queremos el beneficio de ser tus hijos, queremos que esas ventanas se abran de par en par, Señor, y que derramen abundantemente sobre nosotros. Es por eso que nosotros hacemos nuestra parte. Nuestra parte es traerte nuestros diezmos. Y cuando queremos recoger la cosecha abundante que tú tienes para nosotros, sabemos que debemos de sembrar. El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, mucho recibirá. Porque somos tus hijos, Señor, creemos en tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdadera, que tú no mientes, Señor. Es más, nos pides que te pongamos a prueba en esto. Y de esa manera tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Esta noche yo me pongo en acuerdo con mi familia, con mis hermanos, con mis hermanas, de que ellos verán tu provisión.
Ellos verán, Señor, cómo tú suples nuestras necesidades, cómo abres la ventana de los cielos y derramas, como tu palabra lo dice, abundantemente sobre nosotros. Porque nosotros, como hijos obedientes, no venimos a tu presencia con las manos vacías. Traemos algo hermoso para ti, Señor, demostrándote así que nuestro cheque, nuestro sueldo no es lo primero. Tú eres lo primero, Señor, nuestro Padre. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano y los sugieres nos van a ayudar. ¿Listos? ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gloria a Dios. No hay ningún anuncio. No hay ningún anuncio, ¿no es cierto? ¿Mamá? ¿No? Ok. Estoy tratando de acordar. No. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para ser despedidos? Oh, ya me acordé. 1. El domingo 24 es Navidad, ¿no es cierto? No. 25 es Navidad. Ok. Damaris, tú ya te vas, ¿no? Si me puedes ayudar. Los que quieran apuntarse para ese domingo, vamos a tener el almuerzo como lo tuvimos el domingo pasado acá. Los que quieran empezar a apuntarse, los que ya tengan planes para pasar con su familia, está bien, nada más que los que quieran quedarse el domingo después del servicio, almorzar acá, queremos hacer algo como hicimos el domingo que pasó. Los que no estuvieron, hicimos un convivio. Entonces nos queremos preparar bien para ese domingo, es el domingo 25. Si se pueden apuntar con Damaris, por favor, si están interesados, no tienen que decir si van a traer algo ahorita, nada más para saber si hay personas que están interesadas en el domingo 25 de este mes, quedarse acá con nosotros para almorzar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que fue tan clara y tan precisa. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra los pasos que debemos de seguir, el ejemplo que debemos de seguir, Señor, para tener una vida exitosa. Hoy nos vamos con una idea más clara de quiénes debemos de llegar a ser, a quién debemos de tener como ejemplo para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo sé que hoy mis hermanos se van con una idea más clara, con un apetito por tu palabra, un apetito por conocer cómo vivió el Señor Jesús, para de esa manera poder imitarlo y poder seguir sus pasos. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Que tus ángeles acampan a nuestro alrededor y nos protegen, Señor, y que a partir de mañana veremos maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Antes de despedirnos, nada más les pido un favor. Si hay alguien que se puede quedar y ayudarnos en lo que se necesita para mover las sillas y guardar las cosas, lo apreciaríamos mucho para poder irnos más rápido. Hay varias cositas que hay que hacer. Si se animan a preguntarle a mi mamá, no sé quién más nos puede ayudar dando indicaciones, el café, los panes, todo eso, ¿no? Muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios el jueves.